Jo, jo, jo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver el tema de fuerza, primera y segunda ley de Newton, aplicados a algunos problemas, muy poco de conceptos. Y comencemos. ¿Qué es la fuerza? El primer concepto. No hablamos de esa fuerza de estar ponchado y musculoso, no. Aunque sí es la capacidad que nos permite realizar un trabajo. Vamos a leer aquí, es una magnitud vectorial, lo representamos como un vector y es la acción que produce un cambio en el movimiento de un cuerpo o en su estructura. En el movimiento de un cuerpo sería, por ejemplo, cuando yo empujo algo, lo acelero y provoco un cambio en su velocidad o en su estructura. Cuando apretamos algo y lo rompemos, estamos cambiando su estructura, o bien, por ejemplo, cuando apretamos una gomita, modificamos su estructura, ya que le estamos aplicando una fuerza. Nosotros la solemos representar, no la solemos, la representamos como fuerza igual a masa por aceleración, ma. En el sí, sus unidades son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y lo representamos como un newton. Yo recomiendo mucho saberse de memoria estas unidades del newton, ya que es de mucha utilidad en los problemas de física. Como podemos observar, aquí está la masa del cuerpo y metro sobre segundo es la aceleración. Usualmente en los problemas, por ejemplo, en caída libre, tenemos un cuerpo que está acelerado por la gravedad. Al ser un vector, este tiene sus componentes vectoriales, que son su módulo, su magnitud, ya sabemos, la longitud del vector expresado con su número y su unidad, por ejemplo, podrían ser 10 newtons, su dirección, el ángulo del vector con respecto al eje X, el sentido del vector, si la fuerza está aplicando positiva o negativamente. Las demás componentes, les recuerdo que los presento en el video de trigonometría que les dejo al final para que lo vean más a detalle por si aún no saben trabajar claramente con vectores. Aquí damos un ejemplo, nuestro vector V, que vemos que tiene un ángulo teta con respecto al eje X. Newtons y newtons son las unidades. Recordemos que los vectores los solemos trabajar nosotros en la forma rectangular, como lo muestro aquí, que al ser un vector tiene su componente X y su componente Y. Está en dos dimensiones, solo tiene X y Y. En este caso, nuestro vector, vemos que en el eje X tiene 3 newtons y en el eje Y tiene 4 newtons. Perfecto. También hay que señalar, recordemos que, bueno, aquí, si nosotros dibujamos esta línea imaginaria, podemos observar aquí claramente un triángulo rectángulo, que si recordamos de la parte de trigonometría, podemos obtener la longitud, el módulo o la magnitud del vector con un pitagorazo. ¿Para qué? Para poderlo expresar en su forma polar, ya que si conocemos la magnitud del vector y el ángulo teta, podemos representarlo en su forma polar. Sus coordenadas polares. Es otra forma de expresar los vectores. Muy bien, con esto vamos a comenzar ahora sí. La primera ley de Newton, ¿qué nos está indicando? Nos dice que un cuerpo en movimiento o en reposo se mantendrá en ese estado a menos de que se le aplique una fuerza externa. Nos señala que un cuerpo que se encuentra en equilibrio cuando se encuentra en equilibrio cuando la suma de fuerzas que actúan sobre este es igual a cero. Y lo representamos de la siguiente forma. La sumatoria de las fuerzas lo podemos dividir, por ejemplo, en ejes, que este fue el eje X, Y y Z. Aquí nos pararíamos de cantar y tendríamos que hacer el análisis de cada uno de los ejes. La suma de todo esto nos tendría que dar cero. Entonces hay dos casos de interés aquí. Vamos a verlos. Un cuerpo en reposo. Recordemos que esta parte de aquí tenemos un cuerpo en reposo. Nuestra velocidad es de cero. Obviamente tampoco hay aceleración. Y un buen ejemplo es este. Imaginemos que tenemos un libro que está en un escritorio. El objeto está en reposo, claramente. No tiene una velocidad de cero y una aceleración de cero. Sin embargo, eso no significa que la gravedad no esté actuando sobre este. La gravedad sí está actuando sobre este y al tener el cuerpo una masa, hay una fuerza. Esta fuerza es el peso. Entonces, como el objeto no modifica la estructura del escritorio, es decir, el libro, digamos, no está atravesando el escritorio, es debido a que hay una fuerza normal. La fuerza normal vemos que tiene sentido contrario del peso, pero tiene la misma magnitud. Ujú. Vamos a verlo. Como tiene la misma magnitud, significa que n es igual
al peso, a la fuerza provocada por la gravedad. La sumatoria en Y, aquí tenemos, es N menos G, y es 0, ya que el objeto ni sale volando, eso sería el caso de que N fuera mucho mayor que G, ni tampoco atraviesa el escritorio, en el caso de que el peso fuera mucho mayor. Como no ese es el caso y está en equilibrio, este es el caso del cuerpo en reposo. Vamos a ver el segundo caso. Un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que no acelera, pero sí tiene una velocidad que es constante. Un ejemplo muy usado y es el de una piedra en el espacio. Supongamos que nosotros podemos aplicar la fuerza en una piedra que está en reposo en el espacio. Aplicamos una fuerza y eso provoca que se acelere. Su velocidad de cambio de 0 a otra, digamos que 10 kilómetros por segundo. Va a mantener esta velocidad de forma constante. ¿Por qué? Porque en el espacio no tenemos fricción. A diferencia de aquí, si aventamos una piedra, tarde o temprano se va a detener porque presenta fuerzas de oposición a su movimiento. En este caso de la piedra, como no tiene una fuerza de fricción, pues continuará moviéndose. Ya, y así es que se llega al movimiento perpetuo, si no hay otras fuerzas que actúen sobre esta. Vamos a analizar un caso que se observa en problemas más adelante, y es el del cuerpo en un plano inclinado. Aquí, como podemos ver, este es un plano inclinado, eje Y y eje X. Los objetos usualmente en esta posición se suelen caer. Entonces, esta es la componente de la gravedad que hace que el objeto se caiga. Sin embargo, si tenemos suficiente fricción, que la fricción sea igual a la fuerza de fricción sea igual a la fuerza del movimiento, el objeto se quedaría quieto. Y nuestra sumatoria de fuerza en X sería igual a 0, ya que la misma fuerza que está haciendo que baje es la misma que lo frena. Y entonces el objeto se queda quieto en esta posición. Muy bien. Vamos a resolver un ejercicio sencillo. Solemos trabajar en el plano bidimensional, usualmente X, Y, por lo que nosotros trabajamos nuestra fórmula delimitándola a X, las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Perfecto. Entonces, nuestras condiciones de equilibrio sería que esto valga 0 y que esto valga 0, para que la suma de estos, 0 más 0, nos dé 0. Perfecto. Ahora sí viene el problema. ¿Cuál es la magnitud de la tensión T para que el cuerpo se encuentre en equilibrio? Aquí tenemos nuestro diagrama. Vemos un cuerpo que cae, que está sostenido por una cuerda que tiene una fuerza de tensión. Un momento. Tiene una fuerza de tensión contraria al peso. De entrada ya nos dan la fuerza que está actuando en el cuerpo debido a la gravedad, que es su peso. Perfecto. Tenemos el peso y la tensión que está en sentido opuesto del peso para neutralizarlo. Nosotros ya sabemos que si esto está en equilibrio, la tensión tiene la misma magnitud que el peso, pero en sentido opuesto. Vamos a verlo. La sumatoria en X primero, nuestra condición. No tenemos fuerzas en X, así que efectivamente vale 0. Ahora vamos a ver la de Y. Tenemos el peso y la tensión. Esas dos fuerzas están involucradas ahí y esta suma nos tiene que dar 0. Entonces, significa que la tensión podemos despejarla y nos da menos P. Ya sabemos el valor de P, menos 100, lo sustituimos y entonces la tensión tiene un valor de 100 newtons. Perfecto, muy bien. Ahora ya tenemos resuelta esta parte de condición de equilibrio. Las sumatorias de fuerza en Y es menos 100 newtons, P, más 100 newtons, T. Y vemos que menos 100 más 100 nos dan 0 newtons. Aquí termina ese ejercicio, ¿de acuerdo? Veamos un ejercicio un poco más complejo, poquito. Ahora nos dice que tenemos 4 fuerzas que están actuando sobre un objeto de masa de 2 kilogramos. Una de estas fuerzas es la gravedad. ¿El sistema está en equilibrio? ¿Hacia dónde se mueve el objeto? Vamos a verlo. Nuevamente, recordamos nuestras condiciones de equilibrio. Aquí están. Perfecto, las tenemos en cuenta. Ahora nos proporcionan nuestro diagrama de fuerzas, nuestros ejes en el plano y nuestras fuerzas. Fuerza 1, 2 y 3. Esta la coloqué ya que le suelen hacer trampitas en el examen y por eso los reprueban. Este es el valor absoluto de la fuerza. Por eso es 15 newtons. Es positivo el valor, aunque el vector es negativo.
Si nosotros le quitamos estas barritas, en realidad sería menos 15 newton. Perfecto, comencemos. Observamos que nos falta determinar una cuarta fuerza, que es aquella debida a la gravedad. Por practicidad nos simplifican la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Obtenemos el peso, masa por aceleración. Masa nos dijeron 2 kilogramos. Por la aceleración le colocamos un menos, ya que la gravedad está actuando en sentido negativo. Esto nos da 2 por 10 menos 20 newtons. La colocamos en nuestro diagrama. Perfecto. Tenemos nuestra cuarta fuerza. Ahora sí, vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en Y. Observamos que tenemos F1 como 10 newtons más P como menos 20 newtons. Aquí lo tenemos. 10 menos 20 menos 10 newtons. De entrada ya podríamos decir que el sistema no está en equilibrio, pero aún no sabemos hacia dónde se está moviendo el objeto, hacia dónde se va a mover. Analizamos el eje X, tenemos la fuerza 2 y la fuerza 3, la suma de estas. Sustituimos los valores y observamos que la fuerza 2 es igual a 5 newtons y la fuerza 3 a menos 15 newtons. 5 menos 15 nos da menos 10 newtons. Entonces ya tenemos los componentes de nuestro nuevo vector resultante. Todas las fuerzas se suman y nos da un vector resultante que tenemos dibujado aquí. Sus coordenadas son menos 10 newtons, menos 10 newtons. Es decir, la fuerza resultante tiene este vector. Sabemos entonces que se mueve izquierda abajo o primero, segundo, tercer cuadrante es su dirección. Vamos a ver un ejercicio un poquito más complejo. Este ya es con descomposición vectorial. Muy bien. Se aplican 3 fuerzas sobre un objeto. ¿Cuál es el valor de F si el cuerpo se encuentra estático? Ok, ya sabemos que el cuerpo está en equilibrio. Muy bien. Nuestras condiciones de equilibrio son estas y se tienen que cumplir ya que está estático. Muy bien. Nos proporciona nuestro problema, nuestros ejes en el plano, nuestras dos fuerzas, una, dos, y nos las dan en forma rectangular. Hay que observarlo. Nuestra tercera fuerza. Esta tercera fuerza es una incógnita. Nosotros debemos de descifrar cuál es el valor de sus componentes con base a estas para que se anulen y así el objeto se quede quieto, estático. Vamos a resolverlo. Primero, para hacerlo más sencillo, hay que trabajar esta forma de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Para eso debemos de recordar cómo se obtiene un pitagorazo. Recordemos que un vector lo podemos ver como un cateto adyacente, cateto opuesto, la componente en X y la componente en Y. Y para eso recordamos nuestras identidades trigonométricas. Seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Podemos despejar el cateto opuesto si pasa la hipotenusa multiplicando. Ahora el cateto adyacente, mismo caso, lo despejamos y la hipotenusa pasa multiplicando. Entonces, ahora sí nosotros podemos sustituir esto acá. Vamos a hacerlo. Y comenzamos con la fuerza 1. Sustituir cateto adyacente, aquí lo tenemos, hipotenusa coseno de alfa, hipotenusa coseno de alfa, y cateto opuesto, hipotenusa seno de alfa. Vamos a sustituirlo, aquí lo tenemos. Observamos que nuestra hipotenusa es el valor del vector, 5 newtons. 5 newtons coseno de 127 grados, hipotenusa 5 newtons, seno de 127 grados. Aquí hay que recordar que, bueno, F1 es la componente en X y la componente Y. La resultante de esto nos da menos 3 newtons, 4 newtons, y tiene congruencia. Menos 3 newtons, 4 newtons. Aquí está el vector. Perfecto. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacerla. Observamos que tenemos la fuerza 1 en Y, la fuerza 2 en Y y la fuerza desconocida con sus componentes en Y. ¿Por qué estamos comenzando por aquí? Podemos observar claramente cómo este vector no tiene ninguna componente en Y. Solamente estos vectores tienen componente en Y, este solo en X. Entonces, podemos simplificar como Fy
igual a menos F1y menos F2y. Vamos a verlo. Aún no hemos obtenido esta otra componente. Ahorita en un momento lo vamos a obtener igual que la obtuvimos acá. Y nos da menos 4 newtons menos 4 newtons. Esto se hace positivo. Menos 4 más 4 son 0 newtons. Ya obtuvimos esta componente. Vamos a observarlo aquí justamente. Hicimos la misma sustitución. F2 la obtenemos como hipotenusa coseno de alfa, que es el cateto adyacente, hipotenusa coseno de alfa, hipotenusa seno de alfa, el cateto opuesto. Vamos a sustituir nuestros datos. Hipotenusa es 5 newtons, coseno de 233, y el cateto opuesto, hipotenusa seno de alfa, 5 newton de seno de 233. Perfecto. Sustituimos estos datos en nuestra calculadora y obtenemos así menos 3 newtons, menos 4 newtons. Vamos a verlo. Menos 3 newtons, 4 newtons. Observemos, de aquí salió este menos 4 justamente de F2y. Es decir, que la fuerza en Y de este se neutraliza con esta de aquí. Ahora vamos a hacer nuestro análisis en el eje de las X, ya que estas componentes de X no se han cancelado. Entonces vamos a verlo. Planteamos nuestra fuerza 1, nuestra fuerza 2 en X y nuestra fuerza F en X. Nos tiene que dar 0. La vamos a obligar que nos dé 0. Despejamos la fuerza, aquí debería ser en X, una disculpa, y le restamos las otras dos fuerzas que ya conocemos. Su componente en X es menos 3 y menos 3. Sustituimos ese menos 3 aquí y esto da 3 newtons más 3 newtons. Significa que Fy vale 6 newtons. Ahora sí tenemos la componente en Y y la componente en X de nuestro vector resultante. Significa que la fuerza F tiene las componentes 6 newtons en X, 0 newtons en Y. Y esta es la fuerza en el eje F. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a ver, segunda ley de Newton. Esta es muy sencilla, esta parte. Se combina en realidad con la parte anterior. Vamos a observarla. En esta nos señala que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre este. Vamos a ver la fórmula. Recordemos, masa por aceleración. Entre mayor aceleración, mayor fuerza. Entre mayor masa, mayor fuerza. Muy bien, vamos a verlo. Esta es otra forma. Si nosotros despejáramos A, M pasa dividiendo y tenemos que la aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Aquí quiero hacer una observación antes de continuar. La fuerza es un vector. Eso significa esta rayita. La aceleración también es un vector. La masa no, aunque es una propiedad física, no es un vector. La aceleración es la que le da la componente vectorial a la fuerza. Muy bien. A veces lo solemos representar ya así por practicidad, pero lo menciono. La masa. ¿Qué es la masa? Es una propiedad extensiva de la materia. Tiene unidades de kilogramos, libras, entre otras. Y el peso, ¿qué es el peso? Ya lo hemos trabajado ahorita. Quizá ya se hayan percatado que el peso en realidad es una fuerza. La fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Es decir, el peso es masa por gravedad. Ese es el peso. Y esa es la diferencia entre el peso y la masa. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo aquí para dejarlo más claro. ¿Cuál es la masa de un cuerpo que tiene un peso de 10 newtons? Entonces nos están pidiendo masa. Yo la despejaría y, bueno, también hay que contemplar. Nos dicen que consideremos la gravedad con esta magnitud. Ok, la masa aquí está despejada, que es fuerza sobre aceleración. Para ello, aquí está resuelto el problema. Vamos a analizarlo. Nuestra fuerza es de 10 newtons sobre la aceleración. Descompuse los newtons en sus unidades fundamentales, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, para hacer un análisis dimensional. ¿Cómo multiplicamos, cómo resolvemos estas fracciones que tienen 1, 2, 3, 4 niveles? Bueno, primero separé estos que están aquí afuera, número con número, 10 entre 9.81. Luego, estos los acomodé de forma que seguí la ley del sándwich. Como dicen, extremos por extremos, la tapita del sándwich con la tapita del sándwich se multiplica. Aquí lo vemos, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y lo de adentro por lo de adentro, metro por segundo al cuadrado.
Perfecto, así es como resolví este de aquí. Observamos que metro se va con metro, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado y solo nos quedan unidades de kilogramos, que es masa. Entonces está bien, es importante saber hacer el análisis dimensional para ver que nuestra fórmula al momento de sustituir o demás está bien elaborada. 10 entre 9.81 nos da 1.502 kilogramos. Esa es la masa de nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a aprender mediante la práctica. Entonces, aquí están colocadas 3 preguntas a las cuales les voy a presentar sus respuestas para que ustedes los realicen y comparen sus respuestas con estas mismas para que vean si efectivamente saben más que nada despejar y han entendido el concepto de fuerza y gravedad. Aquí los tenemos, igual se hace el análisis y aquí culmina esta parte, chicos. Espero se encuentren muy bien. Nosotros nos vemos bien, nos estamos viendo muy pronto. Saludos, espero que estén muy saludables.